Las 9:04. Vamos a iniciar pues la jornada de esta mañana. En primer lugar, pues queremos agradecerles muchísimo a todas y todos ustedes su presencia en esta jornada del primer Congreso Binacional de Migración, Movilidad Humana y Humanidades. El día de hoy, continuando con nuestro programa de actividades, que a lo largo de esta semana pues hemos tenido un congreso bastante intenso con una participación muy nutrida de diferentes instancias, tanto académicas como del sector público, del sector social. Y bueno, pues qué mejor manera de ir cerrando las actividades del congreso en esta jornada del día de hoy. El día de hoy vamos a tener la conferencia magistral titulada Amalgama de detonantes del desplazamiento forzado interno hacia la frontera norte por parte de la doctora María Inés Barrios de la O. Bueno, como sabemos, pues el desplazamiento interno forzado, pues es una situación en la que las personas o grupos se han visto obligadas de manera expresa o tácita a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Sabemos que el desplazamiento forzado interno es una de las grandes expresiones de la migración y de las movilidades humanas hoy en día. El desplazamiento forzado interno, pues sabemos, afecta a miles de personas en distintos lugares del mundo, trastocando sus formas de vida al verse obligados a dejar de manera imperiosa sus hogares, pertenencias y actividades cotidianas, y además se trata de un proceso de desarraigo, incertidumbre e invisibilización de un problema al cual se suma la omisión en algunas ocasiones por parte de autoridades, la existencia de un marco legal que reconozca los derechos de las personas desplazadas, por citar algunas consecuencias. Permítanme presentarles a nuestra excelente ponente, nuestra conferencia magistral, nuestra conferencista magistral de esta mañana, quien ahondará, profundizará en este sentido. La doctora María Inés Barrios de la O es licenciada en Economía, maestra en Demografía y doctora en Estudios de Migración por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. En la última década ha colaborado en diversos proyectos vinculados al tema migratorio en investigación con instituciones educativas de México y Estados Unidos. También ha colaborado en proyectos de intervención y atención directa a personas en situación de movilidad en la Organización Internacional para las Migraciones, en el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración en Ciudad de México y la Casa del Migrante en Tijuana. Actualmente es miembro del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios, conformado por académicas y académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del Colegio de Chihuahua y el Colegio de la Frontera Norte. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras, del SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Biopolítica y Vigilancia Genética a solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. De desplazados internos a solicitantes de asilo, la complejidad del fenómeno migratorio por motivos de violencia, endurecimiento de la frontera México-Estados Unidos y su impacto en la recepción de remesas, el caso de Ciudad Juárez en el contexto del COVID-19. Es autora del libro Movilidad Humana en Ciudad Juárez, transitando de la inmigración laboral y a la inmigración y desplazamiento forzado. Desde el 2019 se desempeña como coordinadora académica de la especialidad en migración internacional y la maestría en estudios de migración internacional en el COLEF y como profesora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sus temas de investigación se centran en la migración en la frontera norte de México, migrantes mexicanos en Estados Unidos y desplazamiento forzado interno. Y precisamente a propósito de este último tema sobre el desplazamiento forzado interno, es que la doctora María Inés Barrios de la O nos disertará a lo largo de esta hora su conferencia. Entonces no me queda más que darles a todas y todos la bienvenida. Igualmente, también agradecerle muchísimo a la doctora Inés Barrios su colaboración y su buena disposición pues para estar con nosotros y hacer realidad este congreso.
Entonces, doctora, adelante. Prácticamente el tiempo es suyo. Tenemos por delante a lo largo de 50 minutos, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidas a todas y todos. Adelante, doctora. Perfecto. Pues buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí, poder participar en este congreso y en ese sentido, pues agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua por esta invitación. Y como ya comentó el doctor García, voy a tomar algunos minutos para centrarme en esta presentación. Voy a compartir pantalla. En esta presentación, la cual pues he titulado Amalgama de detonantes del desplazamiento forzado interno hacia la frontera norte. Y en este sentido me gustaría partir, bueno, el doctor García ya comentó algunos aspectos centrales sobre el tema de desplazamiento, pero me gustaría partir justo de la movilidad forzada, es decir, el tema de la movilidad o la migración, sobre todo migración internacional, en México, pues es un proceso social de larga data y en ese sentido, a lo largo del mundo, pues se ha establecido una clasificación de las migraciones según las motivaciones. Y tradicionalmente, pues cuando hablamos de migración hasta antes de 2018, pues evocábamos a todas estas migraciones voluntarias que obedecían particularmente a mejorar las condiciones de vida, una migración económica, una migración laboral, en donde las personas en situación de movilidad pues tenían la oportunidad de gestar este proyecto migratorio. Sin embargo, es cada vez más visible, sobre todo en las últimas 2 décadas, el caso de las motivaciones que llevan a una movilidad forzada o una inmovilidad involuntaria de las personas, es decir, personas que no tenían el deseo de salir de su lugar de residencia habitual y diversos factores pues las han llevado a tener que huir, a tener que escapar y en ese sentido pues se han establecido ya de varias décadas atrás algunas categorías jurídicas, ¿no? Como es el caso de los refugiados, de los desplazados forzados internos, y que muchos de estas categorías, pues surgen de intereses de la comunidad internacional para poder controlar de cierta manera esas migraciones no deseadas, ¿no? Que no están muchas veces en sus marcos de prioridad para sus estados. Y si bien el tema de los refugiados, tenemos una convención de 1954, o cuando hablamos de movilidad forzada, muchas veces aludimos a los refugiados o personas solicitantes de la condición de refugio, también hemos visto cómo es cada vez más evidente el tema de las personas que son expulsadas, devueltas, repatriadas, deportadas. Por ciertos países y en estas categorías pues es donde también se contempla o se centra la categoría de los desplazados forzados internamente. En ese sentido, el desplazamiento forzado interno, como ya lo comentó bien el doctor García al introducir esta conferencia, pues el desplazamiento forzado interno es una de las modalidades o de las categorías de la migración forzada en la cual una persona o grupos de personas se ven de cierta manera obligadas o forzadas a huir de su lugar de residencia habitual como resultado o con la finalidad de evitar efectos de conflictos armados, situaciones de violencia, violaciones a sus derechos humanos, catástrofes naturales. También dentro de estas motivaciones, por así decirlo, de la movilidad forzada, podemos ver el tema de la persecución política, la persecución religiosa, pero la característica central de estas personas en situación de movilidad forzada, que es el desplazamiento forzado interno, es que a diferencia de los refugiados, estas personas no cruzan las fronteras internacionales, es decir, lo hacen dentro del mismo territorio o el mismo estado, nación en donde se encuentran. Y muchas veces las personas que suelen ser o que suelen encontrarse en situaciones de conflictos o situaciones de violencia, utilizan el desplazamiento como un mecanismo o un recurso para garantizar la sobrevivencia ante esa situación o ante esa dificultad
y muchas veces esta movilización pues tiene que ser de manera inminente, también inmediata, sobre todo en un corto o mediano plazo. Y en este caso, en cuestión del corto y mediano plazo, pues destacar que el desplazamiento o muchos de los desplazamientos que tradicionalmente observamos, pues pueden ser desplazamientos preventivos, es decir, personas que están en una situación de violencia y que con la finalidad de no poner en riesgo o no ser víctimas de alguna situación en particular, utilizan el desplazamiento como un mecanismo preventivo. Pero también hay otras personas que utilizan el desplazamiento o se le llama el desplazamiento reactivo, sobre todo de aquellas personas que fueron víctimas de algún delito en particular y a raíz de esa situación que atravesaron, pues utilizan el desplazamiento forzado interno. En términos para tener un panorama general de cuál es la magnitud y la dimensión del desplazamiento forzado interno, el Centro para el Monitoreo para el Desplazamiento Interno nos indica que a finales de 2022, esta es información del informe que publicaron en 2023, que es el último informe que tenemos disponible, nos indican que hay 71 millones de personas desplazadas internamente. En ese sentido, de estos 71 millones de personas que han sido desplazadas, 62 millones han sido desplazadas por motivos de conflicto y de violencia y cerca de 8, poquito más de 8 millones por cuestiones de catástrofes naturales. Entonces, aquí vemos cómo la situación de violencia, de conflictos armados, suele ser el principal detonante del desplazamiento forzado interno. Y otro de los aspectos que cobra relevancia, sobre todo a partir de 2019, es que hemos tenido un incremento casi exponencial de las personas en desplazamiento. Es decir, en 2013 había 33 millones, 2018 llegábamos a 41 millones de personas desplazadas forzadas internas, pero de 2018, de 41 millones a 2022 pasamos a 71 millones. Es decir, en estos prácticamente 5 años se produjeron más de 30 millones de personas desplazadas forzadas internas en el mundo. En el caso particular de México, también vemos una situación en donde, sobre todo desde el periodo 2008, hay una visibilización, es decir, no quiere decir que no existiera el desplazamiento forzado interno en México, pero desde 2018 se empieza a ver una visibilización ante los medios de comunicación, las redes sociales, es decir, en noticieros, tanto a nivel nacional, local, vemos cómo cada vez hay mayor cobertura sobre eventos de desplazamiento y Centro para el Monitoreo nos indica que de 2008 al 2023, en el caso de México, se han registrado 386,000 personas que están viviendo en una situación de desplazamiento. Esto derivado particularmente de contextos de conflicto y de violencia y sin duda, pues en la última década vemos cómo ha aumentado de manera constante esta situación. También el contexto de violencia, uno de los aspectos particulares que ha visibilizado el desplazamiento forzado interno es el incremento de los contextos en donde hay presencias del crimen organizado y hay un incremento de ciertos índices delictivos vinculados justo a la presencia de estos grupos criminales. Particularmente, y un punto de inflexión que podemos destacar en esta situación es en 2006, en donde se genera esta estrategia nacional de combate al crimen organizado por parte del presidente Felipe Calderón, donde lanza diferentes operativos de corte policíaco-militar y a lo que muchas y muchos de nosotros pues conocemos como la famosa guerra contra el narco. Entonces, esta situación y estos operativos y esta estrategia nacional llevó a que muchas partes del país, particularmente en el centro occidente, en la frontera norte, se diera una desestabilidad o se hubiese presentado una desestabilidad de las estructuras de los grupos
del crimen organizado a partir de estos operativos, lo cual llevó al incremento de índices delictivos, particularmente vemos el caso de secuestros, de extorsiones, de cobro de piso, de homicidios, y esta situación o este contexto pues también ha llevado a que pues se dé el desplazamiento forzado interno, no solamente de manera individual, sino de familias o de grupos familiares. Y si bien desde 2006, 2008 vemos cómo se han incrementado y se han visibilizado estos episodios de desplazamiento forzado interno, en el caso de la frontera norte, no es que el desplazamiento haya sido ajeno o que nunca hubiésemos experimentado esta problemática en particular, pero desde 2019 esta problemática pues se ha vivido de manera distinta. Yo hace una diapositiva les comentaba esta parte de la presencia, cómo se da este incremento de índices delictivos a partir de la famosa guerra contra el narco. Y en el caso de la frontera norte, particularmente en Chihuahua, Tamaulipas, incluso Nuevo León, empezamos a ver el desplazamiento forzado interno, pero no porque estuviesen llegando personas desplazadas forzadas internas, sino porque en ese contexto de violencia muchas personas residentes habituales de estas entidades federativas empezaban a salir. Es decir, se volvieron espacios geográficos detonantes del desplazamiento forzado interno. En el caso, un ejemplo, y que es el caso que yo he trabajado de Ciudad Juárez, entre 2008 y 2012 se desplazaron más de 100,000 personas de Ciudad Juárez a raíz del contexto del crimen organizado, pero en 2019 pues vemos también un cambio en la dinámica migratoria en la frontera norte. Es decir, se da una complejidad sobre todo en la atención y en la gestión de los diversos flujos que han llegado a muchas de estas ciudades fronterizas, y que por una parte teníamos la situación del retorno, es decir, de aquellos mexicanos que habían sido o que estaban siendo devueltos por parte de las autoridades estadounidenses, ya sea por un proceso particularmente de deportación, pero también empezábamos a ver y a presenciar el arribo de migrantes extranjeros, particularmente solicitantes de asilo o que querían o potenciales solicitantes de asilo a Estados Unidos, y por eso llegaban a las ciudades de la frontera norte, particularmente migrantes de origen centroamericano, caribeño, incluso extracontinentales. Sin embargo, ante la implementación de varios mecanismos de contención y de disuasión para la solicitud de asilo, como fue el Metering, fueron los protocolos de protección a migrantes, fue la implementación del título 42 en la pandemia, y recientemente pues vemos cada vez más el uso de la aplicación móvil CBP One, pues llevaron a la confluencia de estos flujos y permanencias de estas personas en situación de movilidad en la frontera norte. Y además de estos mexicanos devueltos o deportados, el arribo de migrantes extranjeros, había otra problemática que estaba siendo invisibilizada ante esta situación, que era el caso de las personas desplazadas forzadas internas. Es decir, la mayoría de la información que circulaba, la cobertura que se estaba dando por algunos medios de comunicación, justo se centraba en las personas, muchas de ellas lo llamaban provenientes de las caravanas, los solicitantes de asilo, y quedaba invisibilizado el tema del desplazamiento forzado interno, que en el caso de las ciudades fronterizas, a partir de 2019, también lo empezamos a ver de otra forma. Es decir, ya no solamente son estas entidades federativas o ciudades fronterizas del norte de México que en su momento fueron detonantes del desplazamiento forzado interno, sino que ahora estábamos recibiendo personas desplazadas forzadas internas. En este sentido, sobre todo en el segundo semestre de 2019, empezamos a identificar que había una mayor presencia no solamente de estos migrantes extranjeros que querían iniciar un proceso de solicitud de asilo, sino también de mexicanos. En el caso particular, por ejemplo, de Ciudad Juárez,
en septiembre de 2019 veíamos la instalación de campamentos de al menos 3,000 personas desplazadas en las inmediaciones de tres cruces internacionales. Durante el segundo semestre de 2019, cuando se hacía un sondeo en los espacios de atención, en los albergues, en las casas del migrante de muchas de las ciudades de la frontera norte de México, se podía identificar que cerca del 75% de las personas que estaban en estos espacios de atención eran personas mexicanas que eran desplazadas forzadas internas. Y en ese sentido, un aspecto que es importante a destacar es que estas personas desplazadas forzadas internas pues no llegaban a estas ciudades fronterizas, como es el caso de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Nogales, de Matamoros, de Reynosa, porque fueran ciudades más seguras de las cuales estaban saliendo, sino por la ubicación geográfica estratégica que tenían, que tenemos, que somos vecinos con Estados Unidos, y llegaban con la finalidad de iniciar también un proceso de solicitud de asilo. En este sentido, veíamos particularmente para el caso de las personas desplazadas forzadas internas o personas de origen mexicano que estaban intentando ingresar a Estados Unidos para iniciar un proceso de asilo, que también son el principal grupo origen nacional de los cuales están siendo devueltas. Es decir, muchas de estas personas no se les está permitiendo iniciar un proceso de solicitud de asilo, aunque su vida, y muchos de ellos argumentan y sustentan que su vida está corriendo peligro en México. Si bien desde 2021 a sobre todo de 2020 a 2023, se hablaba pues de la implementación del título 42, y del número de expulsiones. Es importante destacar que a la par que estaba vigente el título 42, que se estableció por motivos de salud pública y se hacían estas expulsiones expeditas de personas, mientras fueron 2.5 millones de expulsiones. Bajo el título 8 también se presentaron 5 millones de expulsiones. Se presentaron estas 5 millones de expulsiones y dando un total de encuentros entre la patrulla fronteriza y la oficina de operaciones del campo de las autoridades estadounidenses en la frontera terrestre del suroeste, 7.7 millones de encuentros. 5 millones de estos encuentros obedecían o se procesaron bajo el título 8 y 2.7 millones bajo el título 42. Y en este sentido, las personas de origen mexicano, de estos 5 millones bajo el título 8, cerca o aproximadamente de un millón de ellos fue de personas de origen mexicano, y bajo el título 42, de los 2.7 millones de encuentros y expulsiones que se dieron, 1.6 obedecía a personas mexicanas. Entonces, en este caso podemos ver esta gráfica en donde se muestra un poco el comportamiento por año fiscal del total de encuentros y el porcentaje o lo proporcional, ¿no?, que correspondía a personas de origen mexicano. En este sentido, también importante mencionar, para poder caracterizar las personas desplazadas forzadas internas que han arribado a la frontera norte de México, el grupo interdisciplinario en temas migratorios, en el cual colaboro, ha realizado desde 2019 una encuesta enfocada a mexicanos desplazados y solicitantes de asilo en el caso de Ciudad Juárez. Y en este sentido, a partir de esta encuesta, pues se ha identificado que se ha identificado un incremento y una presencia en los espacios de atención de personas mexicanas. En este caso, bajo la encuesta que se hace, uno de los aspectos que les mencionaba es que estas personas se encuentran o se movilizan o se desplazan en unidades familiares, y de estos desplazamientos, un aspecto que es relevante es que cerca del 50% de las personas desplazadas forzadas internas que se encuentra, en este caso, en Ciudad Juárez, son niñas y niños.
Es decir, niñas y niños, estamos hablando de un grupo de edad de entre 0 a 14 años, que también pues implica una complejidad en el proceso de atención hacia estas personas. Otro de los aspectos que vemos es que el 97% de las personas desplazadas forzadas internas encuestadas mencionan que llegan a la frontera norte con la intención de solicitar asilo a Estados Unidos y este porcentaje siempre se ha mantenido por arriba del 95%, que es lo que les mencionaba anteriormente. Estas personas no llegan a Ciudad Juárez o a Reynosa porque son ciudades más seguras que, no sé, a Patzingán o que algunos municipios de Guerrero, sino llegan con la intención inicial de iniciar un proceso de solicitud de asilo. Otro de los aspectos relevantes de las personas desplazadas forzadas internas que llega a la frontera norte es que muchas de ellas mencionan que se encuentran en una lista, registradas en una lista. En 2019 veíamos que esta lista a la que ellos hacían mención era el famoso metering, es decir, la lista que iban realizando para tener un turno, por así decirlo, de presentarse con las autoridades estadounidenses y solicitar la petición de iniciar su proceso de solicitud de asilo. En 2022 veíamos que las personas aludían a esta lista como un mecanismo por parte de ciertos grupos, sobre todo de abogados, que brindaban asesoría en los espacios de atención para que las personas pudiesen llevar a cabo sus procesos de solicitud de asilo. Y en 2023, quienes argumentaban de estar en alguna lista, muchos aludían a que estaban en una lista o que estaban iniciando su registro en la aplicación móvil de CBP One, que es esta herramienta para poder conseguir una cita con las autoridades estadounidenses. Otro de los aspectos importantes son las entidades federativas de las cuales están saliendo las personas desplazadas forzadas internas, en este caso que llegan a Ciudad Juárez. Y sin duda la entidad federativa prominente desde 2019 ha sido Michoacán. En el caso del el primer cuadro obedece 2019, segundo 2022 y tercero 2023, pero pues vemos que en el caso del 2019 y 2022, más del 50% de las personas que llegan a la frontera norte son provenientes de Michoacán. Y si analizamos esta información por municipios, muchos de estos municipios obedecen a la famosa región llamada Tierra Caliente, donde sabemos que hay una presencia importante de grupos del crimen organizado, también hay una presencia importante de autodefensas y donde pues hemos sido testigos, sobre todo en medios nacionales, cómo son cada vez más propensos los conflictos entre grupos del crimen, entre grupos criminales sí, grupos criminales y que incluso han tenido atentados no solamente con las comunidades, sino incluso con las autoridades. El año pasado veíamos el caso del presidente de Apatzingán. Recientemente vemos el caso, por ejemplo, incluso de algunos candidatos que han sido abatidos por estos grupos del crimen organizado. Y algunos de los municipios pues son Apatzingán, La Huacana, Hidalgo, la comunidad de Los Reyes, Buenavista, estos municipios de Michoacán, de donde están proveniendo las personas, y otros de las entidades federativas, aunque en menor medida, pues ha estado presente el caso de Zacatecas y el caso de Guerrero. Es decir, prácticamente estas tres entidades federativas son las tres entidades federativas en donde proviene entre el 85% y el 60% de las personas desplazadas que llegan a la frontera norte. Y aquí me gustaría detenerme un poco, sobre todo para hablar de las razones o de los detonantes del desplazamiento forzado interno de estas personas. En esta encuesta que se hace en Ciudad Juárez, se les pregunta por las diversas razones por las cuales están saliendo de sus lugares de residencia habitual. Y algo que nos encontramos es que en promedio las personas mencionan 3 razones, es decir, no hay una sola razón por las cuales están saliendo las personas, sino es una mezcla de detonantes o de razones por las cuales están saliendo. Pero sin duda,
la principal razón por la cual han argumentado que están saliendo de sus lugares de residencia habitual es por motivos de amenaza y de extorsión, seguido de contextos de inseguridad, particularmente por presencia de grupos del crimen organizado, así como ya delitos muy específicos, como es el caso de secuestro, homicidio de algún familiar, reclutamiento forzado, entre otros. Entonces, estamos viendo que hay una mezcla de factores por los cuales estas personas están saliendo de sus lugares de residencia habitual para llegar a la frontera norte e iniciar un proceso de solicitud de asilo. En la gráfica que está a la derecha, lo que pueden observar es el conglomerado de razones por las cuales las personas salen. Es decir, ahí están involucradas la primera razón, la segunda razón, la tercera razón. Hay personas que incluso nos mencionaron hasta 5 razones o 5 motivos por los cuales están saliendo de sus lugares de origen y están escapando y están huyendo de sus casas. En ese sentido, en 2023, el 80% de las personas encuestadas aludió al tema de amenazas y extorsión, el 65% a inseguridad, el 49% a presencia de crimen organizado y en menor medida ya viene lo que les mencionaba, el caso de delitos muy específicos, como es el caso de secuestro, reclutamiento forzado, homicidio de algún familiar, violencia intrafamiliar. Y si se fijan, en la punta y en menor medida o los motivos o razones por los cuales están saliendo y las personas están declarando por las cuales salen es mejorar las condiciones de vida, desempleo y pobreza. Incluso cuando se va más allá de la encuesta y sobre todo a partir de algunas entrevistas que hemos realizado en las narrativas de las personas cuando nos hablan de desempleo y cuando nos hablan de esta experiencia, muchas veces ese desempleo o esas malas condiciones de vida están derivando también, por ejemplo, de la presencia del crimen organizado. En el caso de Michoacán, personas donde nos decían, salimos para mejorar nuestras condiciones de vida porque ya no tenemos trabajo o porque ya no podemos adquirir los ingresos suficientes para solventar los gastos de nuestras familias. Cuando nos empiezan a platicar y a compartir esa experiencia, nos dicen, bueno, esta situación de desempleo o de malas condiciones de vida se derivaron, no sé, de grupos del crimen organizado que nos empezaban a pedir cuota o nos empezaban a pedir cobro de piso, o cuando personas que hemos identificado que trabajaban en fincas de limones, de aguacates, sobre todo en Michoacán, nos dice, bueno, es que las personas del cártel ya no nos dejaban decidir a quién poder venderle nuestro producto, entonces, a partir de ahí, mejor ya decidimos no producir y eso llevó a no adquirir recursos o no percibir un ingreso. Y en ese sentido es cómo vamos identificando que hay una mezcla de factores por los cuales las personas están saliendo de sus lugares de origen o sus lugares de residencia habitual. En el caso de violencia intrafamiliar también se hizo un trabajo con mujeres desplazadas en algunos albergues y cuando hablábamos con ellas, sobre todo algunas que nos decían que eran víctimas de violencia intrafamiliar o de agresión por parte de sus parejas o de sus cónyuges, nos mencionaban que muchas de sus parejas pues estaban vinculadas al grupo del crimen organizado y cuando había un conflicto o una situación en particular que ponía en riesgo a la persona dentro del grupo criminal en cual participaban, era en el momento en donde recibían agresiones por parte de, en este caso, por parte de sus esposos o de sus parejas. Entonces vemos cómo, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o el desempleo o las malas condiciones de vida de las personas, que ellas manifiestan que esa es la razón, detrás de ello también hay otros factores como es el caso de grupos del crimen organizado, y otras prácticas o delitos asociados a ellos.
Entonces, para ir cerrando y dejar un espacio para el diálogo y para preguntas con todas y todos ustedes, eh, tengo algunas reflexiones finales. La primera es que si bien las amenazas, la inseguridad, la presencia de grupos del crimen organizado se vuelven los principales motivos para que las personas se desplacen de manera forzada, esto las ha llevado o las ha orillado a huir de sus lugares como un mecanismo de seguridad. También otro de los aspectos que es importante es que a partir de las experiencias rescatadas de las narrativas y de la encuesta también, pues nos dan cuenta que estas personas se desplazan a la frontera norte con la finalidad de iniciar un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Y esto en particular, pues tiene algunas consecuencias. Uno es que la relación binomial que puede haber entre el desplazamiento forzado interno y ser solicitante de asilo pone a las personas en una invisibilización de su condición de víctimas al ser desplazadas. ¿Por qué? Porque al momento de llegar a la frontera norte, muchas de las o algunas de las autoridades, incluso organizaciones de sociedad civil, agencias internacionales, sus esfuerzos los centran en brindar apoyo humanitario emergente, es decir, que las personas tengan un lugar en donde quedarse, que tengan información o asesoría legal, en cierto momento, para esta asesoría legal para el proceso de solicitud de asilo, pero no dan un seguimiento y no se brinda un acompañamiento para que estas personas que han sido, sobre todo aquellas que vienen de un desplazamiento reactivo, puedan acceder a mecanismos de seguridad y de justicia en México por el motivo por el cual fueron víctimas. También otro de los aspectos que valdría la pena reflexionar es la alta transitabilidad en las categorías de movilidad forzada. Es decir, hoy en día muchas de estas categorías quedan cortas para, no solamente para explicar las situaciones de movilidad humana que vemos sobre todo en la frontera norte, sino también estas categorías jurídicas para brindar apoyo a las personas. Yo les estoy hablando de un caso de personas que están siendo desplazadas forzadas internas del interior del país, particularmente de estas tres entidades federativas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, y que al llegar a la frontera norte se convierten en solicitantes de asilo, y que muchas de estas personas, y ante la realidad del sistema de protección internacional de Estados Unidos, sabemos que las probabilidades de que estas personas puedan tener un asilo afirmativo son mínimas. Es decir, en el caso de las personas de nacionalidad o de origen mexicano, la tasa de aceptación del asilo oscila entre el 3 y 7%, es decir, de 100 personas que van a solicitar asilo en Estados Unidos, únicamente entre 3 y 7 van a tener una solicitud afirmativa o un asilo afirmativo. Y en este caso, muchas de estas personas, después de convertirse en solicitantes de asilo, son expulsadas o son devueltas por parte de las autoridades. Y aquí lo peligroso es que están siendo devueltas al lugar del cual muchas de ellas aluden que su vida corre peligro. Entonces aquí podemos ver cómo una misma persona está pasando por diferentes categorías, y el hecho de estar pasando o atravesando por diferentes categorías también desdibuja cuál es la responsabilidad y cuál tiene que ser la respuesta, en este caso, por parte del Estado mexicano. También otra de los aspectos que pongo sobre la mesa para la reflexión es esta situación de la vulnerabilidad en la cual se pudiesen encontrar estas personas desplazadas forzadas internas que se encuentran en la frontera norte y que pretenden iniciar un proceso de solicitud de asilo. ¿Por qué? Porque no solamente se están enfrentando a este muro físico, que en el caso de Ciudad Juárez, desde finales de 2022 vemos una presencia no solamente de agentes de la patrulla fronteriza, sino vemos agentes militares de la Guardia Nacional Tejana, vemos cada vez un mayor alambrado, es decir, donde hay una dificultad para que las personas puedan tener una interacción con la autoridad estadounidense y manifestar su deseo de solicitar asilo, sino que también desde
inicios de este año, bueno, no, desde inicios del año pasado, 2023, vemos que también se enfrentan a un muro digital o un muro virtual a partir de la aplicación de CBP móvil, de CBP One, esta aplicación móvil. ¿Por qué? Porque muchas de las personas mexicanas que están huyendo de estos contextos de alta violencia o de presencia del crimen organizado, pues están intentando a través de la aplicación móvil tener una cita con las autoridades. Y en ese sentido, muchas de estas personas tienen que esperar su cita en territorio mexicano, donde muchas veces también el Estado mexicano, y sabemos, ni siquiera tiene un reconocimiento de la figura del desplazado forzado interno. Es decir, si bien hay un reconocimiento del delito, es decir, de la persona que promueve el desplazamiento forzado interno, no hay un reconocimiento de las personas como desplazados forzados internas, y esto lo podemos ver incluso al observar que no hay una aprobación de una ley general para el reconocimiento, no solamente para el reconocimiento, sino para la atención, para la reparación del daño y para la no repetición de estos hechos, ¿no? En el caso de la aplicación CBP móvil, de la lista de países de origen de los solicitantes, de esta lista vemos que México es el segundo país de origen de las personas que más solicitan una cita en CBP One. Fuentes o información proporcionada por parte de las autoridades estadounidenses nos comparten que a febrero de este año se han producido más de 64 millones de registros bajo esta herramienta digital, aunque es importante destacar que este es el número de registros, pero hay personas que hacen múltiples registros o grupos familiares que también llevan a cabo múltiples registros o toman un punto de entrada distinto para ver qué es lo más rápido. Y hasta febrero de 2024, el ingreso al país, en este caso a Estados Unidos, han sido 448,000 inmigrantes que solicitan una cita, con el aviso de que deberán pues presentarse en un tribunal de inmigración. Entonces, yo hasta aquí dejaría esta presentación y pues estoy atenta a sus comentarios o preguntas. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora María Inés Barrios de la O, esta interesante conferencia titulada Amalgama de detonantes del desplazamiento forzado interno hacia la frontera norte. Y precisamente tenemos todavía algunos minutos para abrir la discusión. Quisiéramos darle la palabra a los asistentes si alguien gusta hacer algún comentario o sumar alguna idea a la participación de la doctora Barrios de la O. Este es el momento. Tenemos 5 minutos para poder dialogar. Adelante. Si me permite, soy el doctor Héctor Villanueva Cliff del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Adelante. Sí, bueno, felicitar a la Facultad de Filosofía y a la UTEP nuevamente, y sobre todo a la doctora María Inés por el recorrido tan importante que ha dado la migración forzada, ¿verdad? Porque a veces nada más pensamos nosotros, yo soy pediatra, ¿verdad? Y trabajamos con un grupo desde el 81 en relación a prevención y manejo del maltrato infantil. Entonces, todos estos niños, niñas y adolescentes pues están sufriendo obviamente una violencia, ¿verdad? Violencia de desplazamiento, pérdida de casa, pérdida de hogar. Muchos de ellos pues no están integrados a una familia de la tradicional, vamos a llamarle, sino como usted dijo, ¿verdad? En un momento dado viven la violencia intrafamiliar o forman parte pues las familias de lo que es violencia, pero esto tendría que se esté estudiando como ustedes lo hacen, y yo quiero preguntarle, ¿existe un seguimiento, vamos a decir, con el formato electrónico que usted mencionaba, donde se sabe cuántos son los que han llegado? ¿Tienen algún registro o tienen el registro de cuántos niños, niñas y adolescentes llegan? Y después de eso, como usted dice, ¿a dónde van? ¿Y qué tanto se les está dando la atención en el aspecto de salud y educación principalmente? Muchas gracias. Voy contestando una a una, César. Sí, adelante, yo creo que sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Villanueva, por su pregunta. En el caso del seguimiento de la aplicación CBP One, las autoridades sin duda deben de tener el seguimiento, pero no es información pública. Es decir, solamente nos muestran el número
de solicitantes, es más, de solicitudes que están recibiendo, del número de personas que están ingresando a partir del número de citas disponibles que ellos tienen, y nos dan los orígenes nacionales, pero no nos dan como el desglose de las características sociodemográficas. Pero en este caso, a partir de lo que usted comenta, creo que un tema central es la atención a niñas y niños, no solamente una vez que ingresen y den seguimiento a su proceso de solicitud de asilo, sino creo que incluso en las ciudades fronterizas se debe de tener una atención particular, sobre todo porque, como comentaba al inicio, en el caso de las encuestas que hemos levantado a través del grupo interdisciplinario en temas migratorios, lo que hemos identificado es que la mayor proporción de personas desplazadas forzadas internas son niñas y niños. Es decir, muchas de ellas vienen acompañadas de sus padres, pero cerca del 50% son niñas y niños de 0 a 14 años. Pero si hacemos un desglose de 0 a 5 años, es cerca del 35%. Dentro de esta encuesta, también les preguntamos sobre cuáles son sus principales necesidades, estando en la ciudad fronteriza. Y un aspecto que es relevante y con gusto les compartí, en la página del Colegio de Chihuahua se encuentran los reportes de los resultados de estas encuestas, los invitamos a revisarlas, pero la principal necesidad que manifiestan es la atención en salud. El 54% menciona que la principal necesidad que requieren estando en la ciudad es la salud. Entonces, en ese aspecto creo que es importante no solamente dar el seguimiento cuando ya están iniciando su proceso de solicitud de asilo, sino desde que llegan a las ciudades fronterizas. Gracias, doctora. Para seguir un poquito tenemos algunas personas que también desean hacer algunas preguntas. Tenemos en la fila a la doctora Magda y Virginia Reyes. Le damos la palabra a Magda. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se conoce del origen de la mezcla de factores del desplazamiento dentro de sus lugares de origen? ¿Qué tipo de encuesta se hace dentro de esos países o lugares de orígenes? Y conociendo esta información, ¿qué medidas se pueden y deben tomar para trabajarlas? Cuando el individuo, persona, familia, grupo escucha que se tiene que presentar ante un tribunal de inmigración, ¿qué reacción tiene? ¿Qué tanto entiende qué es un tribunal de inmigración? ¿Qué tanto saben del CBP-1 para poder lograr avanzar de alguna manera en todo lo que es este proceso de asilo? Gracias. Muchas gracias, Magda. En este caso, realmente hay muy pocos estudios desde el lugar de origen, es decir, desde donde están saliendo las personas, pero creo que este déficit, por así decirlo, de estudios realizados también tiene que ver con el contexto. Es decir, no es fácil el acceso a estas comunidades, sobre todo donde hay una alta presencia de grupos del crimen organizado, porque incluso hemos sabido, por ejemplo, en la Huacana, en Apatzingán, que propios grupos del crimen organizado regulan quiénes ingresan a la comunidad y para qué ingresan a la comunidad. Entonces, eso dificulta un poquito, conocer estas experiencias desde los contextos de salida. Es decir, nosotros rescatamos los detonantes o las razones por las cuales salen las personas una vez que llegan a la frontera norte y les preguntamos a través de estas encuestas que se realizan. Ahora, es importante mencionar que si bien más del 95% de las personas llegan a la frontera norte con la intención de iniciar un proceso de solicitud de asilo, hay una alta desinformación en qué consiste el proceso de asilo. Las personas nos dicen el 95%, 97%, llegamos a Ciudad Juárez con la intención de iniciar un proceso de solicitud de asilo, y cuando les preguntamos, ¿conocen qué consiste el proceso de solicitud de asilo?
cerca del 60% dice que desconocen qué consiste el proceso de solicitud de asilo. Es decir, las personas solamente están identificando que el asilo es un recurso que tienen para poder ingresar a Estados Unidos y resguardar su vida o estar en un contexto donde puedan garantizar o puedan excluir esas motivaciones por las cuales están saliendo. Pero hay un desconocimiento. Incluso cuando estaba vigente los protocolos de protección a migrantes y las personas eran registradas y eran llamadas a las citas en los tribunales o en el caso de la aplicación CBP One, que ahí es un reto importante para los mexicanos porque aunque se esperaría, no están públicos cuáles son los criterios para designar las citas. Sí vemos que en el caso de las personas de origen mexicano, la asignación de cita es muchísimo más prolongada que un migrante, por ejemplo, o una persona venezolana, o una persona colombiana, o una persona ecuatoriana. Es decir, la espera, hemos identificado personas que tienen 4 meses aplicando y enviando su solicitud diariamente porque no les asignan una fecha para su cita. Entonces, ahí vemos esa situación, pero también las personas, muchas de ellas desconocen qué pasa después de que ya tengo una fecha para mi cita. Es decir, no saben y muchas dan por hecho que el hecho de tener una cita es que te están aceptando tu solicitud de asilo cuando sabemos que no es así. Te están aceptando iniciar un proceso de solicitud de asilo, pero eso no es garantía de que tu resolución va a ser afirmativa. Gracias, doctora. Maestra Virginia Reyes, tenemos todavía espacio para esta pregunta y a lo mejor una más. Adelante, maestra. Gracias, César, muy amable. Bueno, primeramente felicitar la presentación de la doctora, muy interesante el recorrido que nos haces y sobre todo poner sobre la mesa esta situación de que cada vez la migración que presentamos al interior de México y sobre todo esto del desplazamiento forzado se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Antes la razón era más laboral, más de reunificación familiar, etcétera, y ahora estamos viendo toda esta situación de violencia, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones que reflexionar en torno a cómo se ha manejado la política en México, ¿no? Y que ayer también ya se mencionaba en la conferencia magistral, y sobre todo cómo se han orientado algunas acciones hacia cómo se trata este desplazamiento. Y la otra que tiene que ver con esta cuestión de las leyes. No sé si tú sabes si han revisado en este gobierno la ley de migración, porque tenemos una ley más de extranjería, más que una ley que proteja al connacional. Y yo creo que esto es también parte del reflejo, ¿no?, que se está viendo en esta conferencia que nos haces. Pues muchas gracias y felicidades por tu presentación. Muchas gracias, Virginia. Pues yo creo que ahí hay una deuda importante por parte del Estado mexicano, porque desde 1998 se han hecho propuestas de ley de una ley general de desplazamiento forzado interno. Es decir, sabemos que, como les decía, no es tampoco que el desplazamiento forzado interno sea algo nuevo, es decir, sabemos en los 90, sobre todo en el sur del país, cómo se dan estas problemáticas de desplazamiento, pero sí lo que estamos viendo, sobre todo en la última década, es que es cada vez más evidente, es cada vez más visible. Y en ese sentido, desde 1998 se han hecho varias propuestas de ley, pero no han sido aprobadas. La última propuesta de ley que ya pasó por la Cámara de Diputados en 2020, está estancada en la Cámara de Senadores, es decir, no ha sido aprobada. Y ahora lo que se está haciendo un poquito es que algunas entidades federativas están sacando sus propias leyes estatales de desplazamiento forzado interno. Sin embargo, aquí hay una situación difícil, sobre todo porque estas leyes estatales atienden el desplazamiento forzado interno que se da dentro de su entidad federativa. Es decir, vemos el caso de Guerrero o Zacatecas, es decir, los mismos procesos de desplazamiento que se dan, y vienen algunas medidas de atención, de reparación del daño, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la frontera norte, donde las personas que están siendo desplazadas, si bien en el caso de Chihuahua vemos
cómo de la sierra se han estado desplazando a ciertos grupos poblacionales y que se está dando un desplazamiento forzado interno al interior de la entidad federativa, pero ¿qué pasa o cuál es el margen en caso de que tuviésemos una ley para poder atender a personas que están llegando de otras entidades federativas, ¿no? Para poder atenderlas bajo un marco de ley estatal. Ese es un déficit de las leyes estatales, hay 4 entidades federativas que actualmente tienen una ley estatal de desplazamiento forzado interno. Y otro de los retos, por así decirlo, también es la jurisdicción para el acceso a la justicia. Muchas de estas personas que han sido víctimas de violencia o de algún delito, por ejemplo, en Michoacán, se ven imposibilitadas a dar un seguimiento de acceso a la justicia porque van a la Procuraduría aquí en Chihuahua y les dicen, no, pero es que, ¿sabes qué? El delito no ocurrió en Chihuahua, el delito ocurrió en Michoacán. Entonces, esos son aspectos que colocan a las personas desplazadas forzadas internas en un alto grado de vulnerabilidad, sobre todo estas que están llegando a la frontera norte. Sí, pero ahorita pues seguimos pendiente a ver si puede salir o desatorar esa ley que está en la Cámara de Senadores. Digo, ya se han hecho intentos. Y lo otro es que, y lo que les decía, aquí no hay un reconocimiento de la figura del desplazamiento forzado interno, pero por ejemplo en el Código Penal, pues ya se incorporó al desplazamiento forzado interno, como no el desplazamiento, sino a quienes propician el desplazamiento forzado interno, ya se cataloga dentro de los delitos, ¿no? Entonces también ahí como que hay una incongruencia en de sí reconozco a quien está promoviendo, pero no reconozco a quienes están siendo desplazados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues evidentemente, pues nos quedamos también con algunas preguntas también ahí todavía en el tintero. Tenemos por ahí alguna pregunta también de la red de investigadores y sabedores y de Michelle Remón también, que nos pregunta sobre el papel del DIF en la atención a las niñas, niños y adolescentes en materia de desplazados. Doctora, no sé si gustes las que están en el chat en un minuto responderlas o también de manera ya más personal a través de poner tu contacto ahí. A ver, estoy viendo apenas las preguntas, pero entiendo que está la otra, ya arrancando la otra, pero lo que sí voy a hacer es con mucho gusto, de verdad, les comparto mi correo electrónico y quien se guste poner en contacto conmigo, estoy a la orden. Es Inés con doble N, ¿verdad? Ajá, Inés con doble N .barrios@gmail.com. Sí, igualmente, pues también una disculpa a nuestros asistentes que ya no nos dio tiempo, ¿verdad?, de contestarles, pero es por cuestiones ahora sí que de tiempo. Bueno, pues de esta manera damos por clausurada esta conferencia magistral a cargo de la doctora María Inés Barrios de la O, quien nos hizo interesantes reflexiones en torno al tema del desplazamiento forzado interno, que como sabemos, pues da muchísimo para la discusión desde diferentes aristas, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica, económica, social, etcétera. Quisiéramos invitarlos a que sigan conectados a las siguientes mesas de expertos. Ya están iniciando las siguientes. La siguiente mesa tiene que ver con derechos, migraciones y movilidades, para que la sigan también. Y más tarde, a las 11:30, tendremos la de retos de los desplazamientos humanos México-Estados Unidos. Igualmente los invitamos a seguir con todas las actividades propias del Congreso. Y pues de esta manera, y a nombre de todos los organizadores y organizadoras del primer Congreso Binacional de Migración, Movilidad Humana y Humanidades, les damos las gracias y de manera muy especial a nuestra ponente magistral de esta mañana, la doctora María Inés Barrios de la O, y los invitamos a seguir en la discusión en este Congreso. Hasta pronto. Gracias. Los invitamos a conectarse a la que sigue. Saludos, Inés. Hasta luego. Saludos. Bye bye. Gracias. Bye.